Los hidrocarburos se encuentran en el grupo de los compuestos orgánicos. Esto gracias a que la química orgánica es aquella que estudia aquellos compuestos que contienen carbono, con excepción de los compuestos de transición, ya que estos son estudiados por la química inorgánica. Estos se caracterizan por estar formados en largas cadenas de hidrógeno y carbono, teniendo dos clasificaciones principales: el grupo de los alifáticos y el grupo de los compuestos aromáticos. Los hidrocarburos comparten varias características en común de manera general. Su fórmula básica, por ejemplo, siempre suele ser CX más HY. Estos compuestos orgánicos pueden encontrarse en diferentes estados en la naturaleza, ya sea sólido, líquido o gaseoso, ya sea de forma natural o por condensación. El petróleo en estado líquido y el gas en el gas natural son mezclas de hidrocarburos. Los hidrocarburos son la fuente de la que se derivan otras sustancias orgánicas, tales como el combustible fósil. No suelen ser biodegradables, son hidrofóbicos, lo que quiere decir que son insolubles en agua. También son lipofílicos, es decir, son solubles en solventes orgánicos. Cuando la combustión es óptima de estos, producen agua y dióxido de carbono. Sin embargo, cuando estos combustionan y es de una manera inadecuada o incompleta, producen agua y monóxido de carbono, o también conocido como hollín. Los compuestos alifáticos se dividen en dos subgrupos: los saturados e insaturados. Los saturados reciben su nombre por poseer largas cadenas exclusivas de carbono e hidrógeno. En este grupo tenemos a los alcanos, en los cuales se encuentra una cadena abierta, un enlace covalente simple. Estos pueden ser lineales o ramificados. Su fórmula general es CnH2n más 2. La fórmula presentada anteriormente es de suma importancia, ya que con este conocimiento podemos calcular el número de hidrógenos correspondientes solo conociendo el número de carbonos. Ahora vamos a hablar de los compuestos hidrocarburos insaturados. En esta clasificación se encuentran los alquenos y los alquinos. Estos no se consideran saturados porque poseen dobles y triples enlaces respectivamente. Los alquenos. Los alquenos tienen enlaces covalentes dobles y al final de su nomenclatura yupa tienen el sufijo eno. Se utilizan normalmente como polímeros, solventes, gases de uso comercial, entre otros productos industriales. Su fórmula general es CnH2n. Ahora les hablaré del grupo hidrocarburo alquinos. Este tiene enlaces covalentes triples. Su nomenclatura presenta un sufijo ino al final y su fórmula general es CnH2n-2. Industrialmente posee gran relevancia, esto por los distintos usos que se le da, como combustible, madurador de frutas, producción de plásticos. Esto puede ser encontrado en el petróleo por medio de un proceso que se llama cracking. Este proceso consiste en un método químico por el cual se quiebran las moléculas de un compuesto, produciendo así compuestos más simples. El incremento de su punto de fusión con el aumento de su masa molecular son proporcionales. Son insolubles en agua, pero son solubles en algunos solventes no polares. Son menos densos que el agua, y debido a la mayor polarización en el enlace triple con respecto a un enlace simple de los alquinos, poseen mayores puntos de ebullición en comparación con un alcano con el mismo número de carbonos. Ahora voy a hablarle del grupo de los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos hidrocarburos que poseen la propiedad especial asociada con el núcleo o el anillo del benceno, en el cual hay 6 grupos de carbono e hidrógeno unidos a cada uno en unos vértices formando un hexágono. En la actualidad, los principales compuestos aromáticos que se utilizan como productos puros son en la síntesis química de plásticos, caucho sintético, pintura, pigmentos, explosivos, pesticidas, detergentes, perfumes y fármacos. También se utilizan principalmente en la forma de mezclar como disolventes y como constituyentes en una proporción variable de la gasolina. Cuando hay más de 2 sustituyentes en el anillo, estos se ordenan de forma alfabética y se asigna el número 1 a aquel sustituyente que resulte con el segundo sustituyente con la menor. Las propiedades físicas y la composición química del petróleo varían mucho según su procedencia, tal como viene de la tierra. Varía en ocasiones desde un líquido casi incoloro, compuestos principalmente por gasolina, hasta un
material negro, espeso, alquitranoso, con alto contenido asfáltico. La mayor parte de los crudos son negros, otros son de color ámbar, rojo o castaño bajo la luz transmitida, y presentan una fluorescencia verdosa bajo la luz reflejada. Los tipos de hidrocarburos que se encuentran en el petróleo son parafinas, alcanos, cicloparafinas, naftalenos o cicloalcanos y aromáticos. Por lo general, las olefinas, alquenos y otros hidrocarburos no saturados están ausentes. El número de átomos de carbono en hidrocarburos de una determinada gama de puntos de ebullición depende del tipo de hidrocarburos por lo general. La gasolina comprende hidrocarburos que tienen de 4 a 12 átomos de carbono, la querosina de 10 a 14, los destilados medios de 12 a 20 y los aceites de alambrado o gasóleos de 20 a 36 átomos de carbono. A continuación se va a especificar cada uno de los hidrocarburos encontrados en el petróleo. Hidrocarburos saturados. Los alifáticos. Los alifáticos son lineales o ramificados, con la fórmula general de CnH2n más 2. Los alicíclicos son compuestos cíclicos con la fórmula general CnH2n. Son hidrocarburos saturados que contienen uno o más anillos, los cuales pueden también contener cadenas saturadas unidas, y son también llamados cicloalcanos. La industria del petróleo los denomina comúnmente como naftalenos o cicloparafinas. Los hidrocarburos insaturados. Esta clase de compuestos tienen al menos 2 átomos de carbono en la molécula y son unidos por enlaces dobles o triples. Estos compuestos no se encuentran en el petróleo crudo y son producidos principalmente en el proceso de cracking en la producción. Los primeros que tenemos son los alquenos o olefinas. Estos compuestos pueden ser cadenas lineales, ramificadas o compuestos cíclicos, los cuales tienen de fórmula general el CnH2n. Por otro lado tenemos a los alquinos o acetilenos. Estos compuestos se presentan en cadenas lineales y estructuras ramificadas y su fórmula general es la de CnH2n-2. Compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos son una clase especial de hidrocarburos insaturados. La estructura de estos compuestos se basa en la estructura del anillo benceno, el cual contiene al menos 6 carbonos. La molécula de benceno puede tener uno o más átomos de hidrógeno sustituidos por radicales alquilos, resultando en alquilbencenos, o puede haber 2 o más anillos aromáticos unidos, dando como resultado hidrocarburos aromáticos policíclicos, o también conocidos como PAHs por sus siglas. Todos los crudos y derivados del petróleo, excepto algunos solventes producidos del petróleo, contienen compuestos aromáticos. Los bencenos. Este es un anillo aromático simple con la fórmula C6H6, aquilbenceno. Estos compuestos tienen la base del anillo aromático con un radical alquilo unido. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, o también conocidos como PH6, como anteriormente lo dijimos. Estos compuestos están formados por 2 o más anillos aromáticos unidos entre sí. Los compuestos aromáticos son contaminantes ambientales comunes en sitios en los que han ocurrido derrames de petróleo. Los monosacáridos, como el benceno, el tolueno o los silenos, o también conocidos como Vitex, tienen una importante solubilidad en el agua y se movilizan en el ambiente. Los silenos son considerados analíticos volátiles para los métodos de la EPA. Varios PAHs que fueron encontrados en el petróleo y algunos derivados pueden ser contaminantes persistentes y particularmente en la matriz del suelo y los sedimentos. Los PAHs son analitos targets en los métodos de la EPA. Otros compuestos que podemos encontrar en el petróleo como tal contiene trazas de compuestos orgánicos que no se consideran hidrocarburos. Principalmente contiene oxígeno, nitrógeno y azufre. Hay también pequeñas cantidades de compuestos organometálicos y sales inorgánicas. Estos compuestos son centrados en las fracciones pesadas de destilación y en los residuos durante el refinado. Se hace referencia a ellos frecuentemente como asfaltalenos. Dependiendo del método usado para la determinación de hidrocarburos totales en el petróleo, o también conocidos como HTP por sus siglas, algunos de los compuestos que contienen oxígeno, nitrógeno y azufre pueden ser incluidos en la cuantificación de HTP.
aunque por definición estos compuestos no son hidrocarburos, dada la complejidad de su sistema. Puede resultar muy difícil identificar todos los componentes del petróleo y también sus derivados. Las consecuencias del derrame de los hidrocarburos en el medio ambiente suelen tener un gran impacto en la actividad de los microorganismos y afectando la funcionalidad de los ecosistemas. La explotación petrolera irracional ha provocado la contaminación en casi todos los ecosistemas del planeta Tierra, afectando al suelo, el agua, el aire, la fauna y la flora, y en especial a la vida del ser humano. Tal es así que en aquellas comunidades que están en contacto directo con la actividad petrolera, existe una mayor presencia de enfermedades relacionadas en comparación con aquellas en las que no hay actividad petrolera. Dentro de los principales hidrocarburos del petróleo se resaltan sus daños, sus consecuencias en nuestro medio ambiente. En primer lugar tenemos a la parafina, siendo un subproducto de la industria al momento de ser refinada del petróleo. Después de un proceso de fundición, de evaporación, entra en contacto con el oxígeno, generando dióxido de carbono, contaminando el aire. Luego tenemos a los alcanos. Estos pueden absorber irradiación en el infrarrojo, provocando así una mayor velocidad del efecto invernadero. Luego tenemos a los hidrocarburos aromáticos. Podría decirse que son contaminantes ubicuos, derivados de la utilización del petróleo y del carbón, y sus consecuencias en el ambiente son nocivas, ya que tienen propiedades tóxicas y mutagénicas, y sobre todo cancerígenas. Aparte de los seres humanos, las otras especies que habitan este planeta se ven afectadas por el tipo de contaminación que nosotros le generamos, sobre todo por el derrame de los hidrocarburos de petróleo, contaminando los ecosistemas donde habitan estos seres, donde nosotros habitamos, donde se contaminan sus alimentos y nuestros alimentos también, creando así la extinción de millones de especies, la extinción de ecosistemas y tarde o temprano nuestra propia extinción. Las consecuencias que producen los hidrocarburos normalmente producen una gran cantidad de daños que no se sabían cómo resolver hasta hace unos años, cuando por fin descubrimos las técnicas de ADN recombinante. En ese instante fue cuando la mayoría de los científicos dijeron, si es que tenemos una bacteria A que es capaz de degradar los hidrocarburos, ¿por qué no combinarla con esta bacteria B que es capaz de biodegradar otros hidrocarburos pero lo hace más lento, y los combinamos para crear una mega bacteria que es capaz de degradar ambos de una manera rápida? El problema con esta idea no era nada más y nada menos que el conocimiento de la época. Sí, en ese entonces no teníamos una muy buena idea de cómo funcionaban las reacciones, entonces no funcionó. Ahora sabemos que influyen muchas cosas como lo son la temperatura y entre otras cosas. Pero precisamente en ese entonces no se logró. Cualquier bacteria, superbacteria que se haya intentado crear no tenía el resultado esperado. O sencillamente no se creaba en general. No existía. Sin embargo, después de mucho tiempo, finalmente la biotecnología ha llegado a tener el conocimiento necesario para hacer esta belleza, esta gran hazaña. Sencillamente agarramos una bacteria A, una bacteria B, agarramos su ADN o sus genes, como prefieren decirle, y solo ¡wup! Y tenemos una única megabacteria que es capaz de descomponer hidrocarburos a voluntad propia. Y la mejor parte de esto es que esta técnica no solamente ha servido con bacterias, sino que también con honguitos. Lo sé,
Yo también en este punto pienso que deberíamos estarnos preguntando mejor qué no hacen los hongos en este punto. A lo mejor uno de ahí nos hace crecer como en Mario Bros. O a lo mejor otro por allá crea un apocalipsis zombie que nos llena a nosotros de esporas y luego tenemos que tomar una decisión moral entre si matar a la única niña que es inmune para descubrir la causa de su inmunidad, que a la final va a ser totalmente inútil porque las esporas se estudian de una manera diferente, como en The Last of Us. En fin, volvamos al tema. Algo interesante de todo lo que se ha logrado con esta técnica llamada la bioremediación es que en los últimos ensayos, uno muy reciente de hecho, no solamente dijeron agarremos esta bacteria que es capaz de descomponer a los hidrocarburos, sino que dijeron, ¿qué pasa si es que la combinamos con un honguito, con un fungi? Y bueno, los resultados aparentemente dicen que la unión hace la fuerza, el trabajo en equipo es lo máximo aparentemente, porque cuando pusieron el hongo que descompone al hidrocarburo en el suelo, este inmediatamente empieza a trabajar con un 21% de descomposición de hidrocarburo al llegar hasta su última fase. Sin embargo, al añadir una bacteria que es capaz de producir biológicamente sulfuro, este porcentaje se eleva hasta el 58% en su última fase. De nuevo, no es su última fase como tal, sino es la última hasta la que se ha llegado a estudiar. Sé que muchos en este instante esperan una explicación de el por qué sucede esto, el cómo es posible que una bacteria degrade el petróleo. Sé que muchos están esperando una explicación del proceso y esa es la maravilla de esta grandiosa invención. No existe un proceso como tal. La única explicación que existe para esto es la misma razón por la que tú y yo crecemos, por la que todo el mundo tiene que desarrollar hormonas en algún punto, por la que todo el mundo tiene hambre, por la que todo el mundo tiene sed, y es que es el metabolismo. En pocas, cada bacteria tiene su forma de consumir, es decir, comerse, al petróleo. Algunas, por ejemplo, en específico las bioproductoras de biosurfactantes, crean pequeñas burbujitas de petróleo y se lo van comiendo poco a poco. Pero algunas otras lo consumen desde afuera hasta adentro, creando una biopelícula alrededor. Una biopelícula también se puede llamar como una capa de microorganismos que se adhieren a una superficie. En este caso, la superficie sería el petróleo. Por último, quiero agradecer a todos por su atención al mirar este video. Sobre todo usted, profe, lo queremos.